perfecta voluntad que el Señor nos permite estar aquí, ¿verdad? Nos dio la oportunidad de llegar porque el Señor sabía que teníamos que estar aquí, ¿verdad? Porque necesitamos ser alimentados por medio de su palabra. Y ese alimento que el Señor nos da, eso nos hace crecer en madurez, en conocimiento de su palabra, y nos hace tener un espíritu más hábil en las cosas del Señor. Amén. Hoy es la última parte de la serie que estamos predicando, que se llama Siéntate y piensa si realmente eres un verdadero discípulo de Cristo. A lo largo de este estudio hemos visto cómo el Señor en la primera parte nos demanda ciertas cosas. Lo que el Señor demanda de nosotros, nos da las condiciones para seguirlo y nos lanza un reto a que Él sea la preeminencia en nuestra vida. En la segunda parte vimos qué tipo de carácter debe de tener un creyente para ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Vimos 3 diferentes tipos de carácter y cómo Dios nos enseña y otra vez nos lanza un reto a que no solamente nos guiemos por nuestras emociones, sino que realmente tomemos decisiones basadas en nuestra madurez, que no tomemos decisiones a la ligera, sino pensar en todos los padecimientos que conlleva seguir al Señor. En la tercera parte vimos cuál es el carácter correcto del discípulo de Cristo y vimos también características y cualidades que debe tener el creyente que quiera ser un verdadero discípulo. Y en esta última parte, que es la conclusión de este estudio, que se llamó, como ya lo mencioné, el tema de esta tarde es la recompensa del verdadero discípulo de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos indica que habrá recompensas presentes y habrá recompensas futuras para aquel discípulo que le ha seguido y que le sigue fielmente. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, en este lugar. Gracias, Señor, porque nos has amado, Señor, y nos has traído a este lugar, Señor, para ser alimentados por tu palabra. Tu Espíritu Santo nos ha traído a este lugar para que nuestro corazón, para que nuestro espíritu sea llenado de tu palabra y sea saciado, Señor, de ti. Que esta tarde hoy salgamos con un conocimiento y una visión, Señor, de tu palabra más amplia de lo que hoy ya conocíamos. Que tu Espíritu Santo, Señor, quite esas capas de ignorancia en nuestra mente, Señor, y que tu Espíritu Santo también, Señor, grabe en nuestra mente y en nuestro corazón estas palabras que son tuyas, Señor, que tú dejaste escritas para que nosotros, Señor, todo aquel que quiera ser un verdadero discípulo tuyo, Señor, sepa cómo es que debe andar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 28 al 30. El libro de Lucas, capítulo 18, versículo 28 al 30, dice: Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El comentario bíblico de una Biblia que se llama Enduring Word nos da un ejemplo detallado de este versículo. Dice, en la frase que dice: He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, es un contraste en el contexto de la que dice la historia que nos narra del joven rico. A diferencia del joven rico, los discípulos sí habían dejado todo, o la mayor parte de todo, para seguir a Jesús. Pedro preguntó: ¿qué recompensa habría para aquellos
que obedecieron ahí donde falló el joven rico. Y dice que hay un honor especial para todos estos discípulos y estos tienen un lugar especial en el juicio de Dios, probablemente en el sentido de la administración en el reino milenario. Y además dice que los apóstoles tuvieron el honor de ayudar a proporcionar un fundamento singular para la iglesia y que tiene un lugar especial en la Nueva Jerusalén. Cuando la Biblia, en el pasaje que leímos, dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado, menciona que los 12 discípulos pueden tener su recompensa única, pero habrá también un honor universal para todos los que se sacrifiquen por el amor de Jesús. Cualquier cosa que sea abandonada por Él será devuelta muchas veces más, tanto en este tiempo como en el siglo venidero. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿A quién le gusta recibir regalos? A mí me gusta recibir regalos, ¿verdad? Y más cuando no sabes. Pues los regalos normalmente no sabemos qué son, pero hay veces que a uno le dicen, te voy a regalar algo, ya sabes qué es. Pero en lo particular yo creo que a todos nos gusta que nos regalen, que nos den cosas, nos gusta recibir cosas. Y para responder esta pregunta de si nos gusta recibir regalos, dice que para quienes sacrifican por amor a Dios todo lo que tienen, o la mayor parte de todas las cosas que tienen, quienes reciben, dice, lo entregan todo por amor a Dios, por su compromiso en los propósitos de Dios. Y qué privilegio es considerar esto, el sacrificio por la causa de Cristo, por el reino de Dios, por el amor al Señor. Y lo que resulta es que tenemos una recompensa futura con el Señor, ¿verdad? Las recompensas presentes en este tiempo son el gozo, la paz, ¿verdad? El amor que el Señor nos da. En el pasaje que vimos en Lucas capítulo 18, del 28 al 30, que ya leímos, Pedro le dijo, he aquí nosotros, refiriéndose al grupo de discípulos o los apóstoles que seguían a Jesús, y dijo, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y hay un pasaje en paralelo en el libro de Mateo, capítulo 19, del versículo 27 al 29, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, ¿qué dice? 100 veces más y heredará la vida eterna. Y el otro versículo, el otro capítulo y pasaje en otra perspectiva, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 28 al 30, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pero dice una parte importante, dice, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Qué interesante y es el privilegio que el Señor nos da de estudiar este pasaje y tenerlo a Él y conocerle a Él. Y ciertamente la mayor y la mejor riqueza que uno puede poseer es conocer al Señor y andar con Él. Pedro habló en nombre de todos los discípulos y en la Nueva Traducción Viviente dice, nosotros hemos dejado nuestros hogares y lo hemos dejado todo. En la versión Dios habla hoy dice, nosotros hemos dejado todas nuestras cosas para seguirte.
Los discípulos hicieron lo que no quiso hacer el joven rico y ellos dejaron todo por amor a Dios. El joven rico, para él era un estorbo, se sentía conflictuado el pensar que para seguir a Cristo debía dejarlo todo. Los discípulos, en cambio, dice que gustosamente entregaron todo por amor a Dios. Pero pueden responder algunos, sí, pero el todo de los discípulos, que eran unos simples pescadores, era gente sencilla, el todo de ellos era mucho menos que el todo del joven rico. Y sí es cierto, el joven rico podría haber tenido mucho, ¿verdad? Pero como el relato de la mujer que fue a dejar su ofrenda y dice que dio todo lo que ella tenía. Y la juzgaron y dijeron, ella dio poco, pero ella dio de lo poco que tenía. Y los fariseos de sus riquezas, ellos daban de lo que les sobraba. Entonces no es la cantidad, sino la disposición que tenemos cada uno de nosotros de dejar ciertas cosas. El joven rico le dijo al Señor, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y entonces puedes seguirme. Y eso le dolió en su corazón. Y investigando en la historia de este joven rico, no era un joven cualquiera. No era alguien que se le había acercado nada más porque sí. No era alguien que lo había topado y dijo, ahí va Jesús, le voy a decir que si lo puedo seguir. No. Dice la historia que el joven rico era un gobernador del ayuntamiento, en ese entonces lo que se podía decir del ayuntamiento. Entonces lo que conllevaba dejar todo era dejar su puesto de un pago seguro cada quincena, prestaciones, aguinaldo y todo lo que se maneja en el ayuntamiento. Y eso era lo que le dolió. Y el todo del joven rico era mucho más que el todo de los discípulos, que unos eran pescadores, ellos que tenían redes para pescar, pero eso era su todo para ellos. Amén. Diga conmigo, lo importante no es la cantidad que se entrega, sino de la disposición de darlo todo a Él. Amén. El joven rico no estaba dispuesto a entregarse enteramente al Señor Jesús, pero los discípulos dicen que sí. Jesús le pidió al joven rico que vendiera todo lo que tenía y que se lo diera a los pobres. No porque uno debe ser pobre para ir al cielo, sino porque los que van al cielo no tienen o no se reservan el derecho de controlar ningún aspecto de sus vidas. ¿O quién ha visto a alguien que se muera que se lleva su camioneta último modelo o sus pertenencias? Muchos se las echan ahí en la tumba, pero depende a dónde se vaya, al cielo o al infierno, no va a ir estrenando reloj, anillo, cadena, no. Todas nuestras posesiones se van a quedar aquí. Y el rico o las personas como este joven dice que no podían controlar todos los aspectos de su vida. Ellos no guardan nada para sí mismos, ellos entregan todo y dicen gustosamente, tú eres el Señor, aquellos que entregan todo. Y a donde tú me lleves, Señor, yo te seguiré. Y lo poco que los discípulos tenían, se lo entregaron al Señor. Y ese poco en las manos del Señor es de mucho más grande valor. Tú le perteneces, tú y yo le pertenecemos al Señor. Y la verdad, ¿te parece? Surge una pregunta, dice, ¿te parece mucho cuando se habla de entregarle todo al Señor? ¿A usted le parece mucho entregarle todo? Pensamos, si a lo mejor a muchos nos asusta dar el 10%, pero a eso se les hace mucho. Y parece que el Señor nos está pidiendo demasiado, pero cuando el Señor murió en la cruz y en el tiempo que vivimos es en el tiempo de la gracia, dice que ya no damos el 10%, sino que ahora damos el 100%. Imagínense si con el 10% nos tiemblan las manos o las escondemos, ahora imagínense con el 100%. El Señor se entregó todo. Él no dijo solamente me voy a morir tantito y luego resucito, no. El Señor se entregó totalmente. Cuando no había nadie que muriera, que fuera a salvar a la humanidad por tanto pecado, dice que se escuchó una voz en el cielo y dijo, heme aquí, dice yo iré. Y Él vino
a morir por todos nosotros y Él se entregó completamente. Amén. La mejor decisión que puedes tomar es dejar que el Señor controle cada aspecto de tu vida, y el Señor es lo mejor que podemos escoger, y podemos escoger seguirle a Él. ¿Hay algún aspecto de tu vida en la que en realidad el Señor no dirige? Hay que hacernos esta pregunta. La repito, ¿hay algún aspecto de tu vida o de nuestra vida que en realidad el Señor no dirija o maneje? Él quiere ser el Señor absoluto, Él quiere ser el dueño, Él quiere ser nuestro jefe. Dios dio lo mejor de sí y se entregó por nosotros. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Nunca nadie ha sacrificado nada por nosotros, sino que el Señor lo hizo por amor. Lo razonable y lo justo y lo sensato es que le demos nuestra vida al que todo lo ha dado por nosotros. Cuando hablamos de dar nuestra vida, podemos pensar, al fin de cuentas, ¿qué más tenemos para darle al Señor? Dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? El Señor tiene todo de nosotros. Si el Señor le placiera llevarnos esta noche, el Señor nos lleva. Y nosotros no podemos oponernos a su voluntad. Su voluntad es perfecta. Cuando llegamos a los pies del Señor Jesús, éramos personas que no teníamos esperanza, estábamos perdidos, íbamos rumbo al infierno. Y cuando nos entregamos al Señor, si es que ya nos hemos entregado, dice, el Señor lo cambia todo. Y Él pone su vida en nosotros. Él puso su vida en nuestra vida al momento en que nosotros le escogimos a Él. Todo lo que tenemos es suyo. Lo poquito o lo mucho que tengamos es de Él. Lo que realmente es de muy poco valor en nuestra vida, mi pecado, mi deuda que Él asumió, no debemos guardarnos nada para nosotros mismos y esconderle nada al Señor, porque el Señor todo lo conoce. El Señor todo lo escudriña y todo lo sabe. La Biblia enseña claramente que tanto el deseo de aceptarle como la capacidad de seguirle, dice que vienen de Él. Vamos a leer Filipenses 2:13. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que produce, el que en vosotros produce, y el producir dice que es el deseo de aceptarle y seguirle. Y dice, como Él produce el hacer por su buena voluntad. Y el hacer es la capacidad de obedecerle. El Señor nos da la capacidad de aceptarle y de seguirle, y la capacidad de obedecerle. Aquel que no sigue al Señor no tiene esa capacidad. Se le va a hacer difícil seguir al Señor y se le va a hacer complicado, ¿verdad? Cuando el Señor lo mande a hacer algo, si esta persona no cree en el Señor o no sigue fielmente al Señor, se le va a complicar porque el Señor no ha puesto en esa persona el querer y el hacer por su buena voluntad. Al propiciar los recursos de Dios para andar en Él, somos bendecidos y Dios nos recompensa por creerle y seguirle. Todo lo que podemos hacer para Dios es usando los recursos que Él nos da, y todavía que usamos los recursos que Él nos da, dice que Él nos premia, y eso nos lleva a decir que el Señor es bueno. Él nos recompensa por creerle, Él nos recompensa por seguirle, y sin merecerlo nosotros no tenemos de qué jactarnos nada, porque de nada es nuestro, y nosotros de lo que hacemos no lo hacemos de nosotros mismos, sino que lo hacemos de parte del Señor. Pero Dios es tan bueno que aún no nos paga como tiene que pagarnos, ni nos da lo que merecemos, sino que Él nos premia cada vez que nosotros empleamos correctamente las cosas que Él mismo nos ha dado, las riquezas espirituales. Y cuando nosotros le damos al Señor de lo que Él nos da, dice que Él no se queda con nada, y el Señor nos bendice. Amén. ¿Y de qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de las cosas materiales? Por una parte sí, pero el Señor, ¿qué ha puesto en nuestras manos? Él ha puesto talentos, Él ha puesto dones, Él ha puesto muchas cosas en nuestras manos.
y las estamos trabajando, las estamos poniendo por obra, se las estamos atribuyendo al Señor. Dice que algunos creen que es mucho sacrificio, es mucho pedir que Dios nos pida que le entreguemos todo. Pero de todas formas, todo esto Él no pide, sino que ya le pertenece a Él, lo que es justo de nuestra vida. En realidad es lo más sensato que podemos hacer, porque dice que la paga del pecado es muerte y es separación de Dios entre el hombre y el Señor, y ahora y por toda la eternidad. Pero la recompensa de confiar en Dios dice que es vida eterna, vida abundante, y ahora en vida en la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Qué escogemos ahora? Si el Señor nos diera a escoger hoy, en la palabra dice que nos da a escoger, que Él pone delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal. ¿Qué escogeríamos nosotros? ¿Escogeríamos la vida o la muerte, o el bien o el mal, y dejarlo todo por seguir al Señor? Lucas habla de dejar casa o padres, o madre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. Mateo se refiere a dejar casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de su nombre. Y Marcos dice que dejar casa, o hermanos, o hermana, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de Él y del Evangelio. Vamos a hablar 5 cosas que se desprenden de este texto en cuanto a lo que significa seguir al Señor y lo que significa dejarlo todo. El primer punto, se desprende del versículo 29 que dice, por el reino de Dios. Dice, Dios da significado y propósito a tu vida. Una vida vivida para la gloria de Dios en función del reino de Dios, que resulta de dejarlo todo, que Dios da significado y propósito a tu vida para vivir en su reino y vivir en función de su nombre, vivir para Él y vivir por causa del Evangelio. Dejar la familia y las cosas por el reino de Dios no quiere decir que debemos dejar de valorar las relaciones o las bendiciones materiales, sino no tenerlas como prioridad. Esas no deben interponerse entre el discípulo y su Señor. Algunos parientes, nuestros familiares, dice que algunos nos aborrecen porque nos hemos decidido a seguir al Señor, porque hemos abrazado a Cristo y nos hemos dedicado a Él. Pero no debemos ser indiferentes a nuestros familiares o a todos aquellos que nos aborrecen por causa de su nombre, sino que debemos amarlos y bendecirlos, ¿verdad? Porque no nos aborrecen a nosotros, dice que aborrecen al Señor. Pero dice la palabra también que los primeros enemigos son los de nuestra casa, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos. Si vivimos en una casa en común donde hay parientes, tíos, primos, cuando todos ellos no conocen del Señor, todos ellos se vuelven contra nosotros y empiezan a atacarnos, ¿verdad? Y a decirnos que ahora ya nos hicimos cristianos y que ya no vamos a ser iguales, pero muchas veces tenemos que cuidar nuestro testimonio delante de ellos, porque nosotros vamos a ser los que vamos a marcar la diferencia en ellos y Dios va a obrar en ellos de acuerdo a nuestro comportamiento. Amén. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 11 y 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vea que somos bendecidos. Dice que vuestro galardón es grande. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Cuando os persigan, cuando nos ataquen, cuando quieran decir algo en contra de nosotros, dice que somos bienaventurados. Pero hay que aclarar aquí que es por causa de Cristo, no por causa de nuestro mal testimonio.
porque son cosas muy diferentes. El que seamos vituperados por causa de Cristo es porque nosotros predicamos su palabra, porque hablamos de Cristo con nuestros vecinos, porque vamos y le predicamos al drogadicto, a todos aquellos que no conocen al Señor. Y muchas veces, yo recuerdo que antes hubo una campaña hace muchos años en La Máquina, y justo fue el 12 de diciembre, y nos tuvimos que esconder abajo de la tarima porque nos empezaron a apedrear, porque ellos iban con su procesión y nosotros estábamos en campaña evangelística. Entonces, ese es el vituperio por causa de Cristo. No porque tengamos un mal testimonio delante de nuestros vecinos y digan, ay, es que ese vecino y todos nuestros vecinos están en nuestra contra. ¿Por qué? Por causa de nuestro mal testimonio. Amén. Somos bendecidos, y el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, versículo 13 y 14, dice: ni yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo eterno es lo más valioso que lo temporal. Por eso nos apropiamos de los recursos que Dios nos da para depender más de Él. Y surge otra pregunta que dice, ¿qué recursos son los que Dios nos ha dado para depender más de Él? La respuesta es leer su palabra, orar al Señor, tener relaciones armoniosas en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, desarrollar amistades con quienes aman al Señor y tener un buen testimonio ante el mundo. Hablar a otros acerca del juicio de Dios y la necesidad de entablar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Esos son los recursos que Dios nos da para depender más de Él, para conocerle más a Él y para ser más como Él. Lo que más gozo da al discípulo es conocer y seguir al Señor. ¿Cuántos tienen más gozo de cuando conocieron al Señor, verdad? Antes posiblemente no teníamos problemas, o a lo mejor sí teníamos problemas, pero cuando conocimos al Señor vinieron más problemas, pero los tuvimos con más gozo, ¿verdad? El Señor nos llenó de su gozo, de su paz, para afrontar y para enfrentar las tribulaciones. Lo que más gozo, repito, da al discípulo es conocer y seguir al Señor. No hay vida más bendecida y no hay propósito más alto que conocer y seguir a Dios. Dejar o perderlo todo por amor al Señor es la mayor ganancia que podemos tener. Ganar a Cristo vale más que cualquier logro profesional, que cualquier cantidad de dinero, que cualquier vínculo afectivo. Y entonces todo eso lo entregamos al Señor. Y la primer bendición de dejarlo todo es vivir una vida con un propósito. Y vivir una vida con un propósito significa que el Señor está al pendiente de nosotros, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado un propósito. Y el propósito que el Señor tiene para nosotros se va a cumplir. Amén. El punto número 2 dice es vivir enteramente entregado al Señor. Lucas ya nos daba las palabras del Señor Jesús respondiendo a la pregunta cuando dice, ¿qué pues tendremos? Dice, tendremos mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. Mateo dice, 100 veces más y heredarán la vida eterna. Y Marcos dice, 100 veces más ahora en este tiempo con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Dios da propósito y significado a la vida a aquel que deja todo por seguir a Cristo. Hay otro resultado, hay otro beneficio, dijo el Señor Jesús, y dijo, mucho más en este tiempo. Dios nos da todo lo que necesitamos y nos da suficiente. ¿A cuánto el Señor lo ha bendecido hoy en este día? El Señor nos dio lo suficiente para hoy. Y a veces en esas pequeñas cosas no ponemos atención. El Señor hoy nos ha dado lo suficiente para poder vivir y para poder estar en paz. Dice que antes estábamos muertos en nuestros pecados. En un tiempo estuvimos sin Dios, sin paz, sin esperanza, sin conocer al Señor. Y ahora dice que por su gracia tenemos vida abundante.
¿verdad? Y eso es 100 veces más de lo que antes teníamos. Es 1000 veces mejor, es muchas más veces mejor lo que antes teníamos a lo que ahora tenemos en el Señor. Eso es nuestra posición comparado a lo que éramos antes. Hoy el Señor nos ha bendecido mucho más, tanto espiritualmente como materialmente, que antes que no le conocíamos. Marcos capítulo 10, versículo 29, habló de que el que dejó casa recibirá casa. Dice que Dios no es deudor de nadie. El Señor no le debe nada a nadie. Él nos va a dar 100 veces mucho más en este tiempo. Nadie ha sido tan generoso con nosotros como lo ha sido el Señor. Nadie puede compararse con Él en generosidad, en bondad, en misericordia, en gracia. Junto con todo lo demás que nos regala, el Señor nos da también una cosa que se llama contentamiento. Cuando le entregamos todo al Señor, dice que habrá tiempos en los cuales tendremos más que suficiente. Y probablemente también habrá momentos en los cuales pasaremos por alguna clase de necesidad. Y esto le ocurrió al apóstol Pablo y nos da su testimonio en Filipenses capítulo 4, del versículo 12 al 13. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tener abundancia o padecer necesidad, dice que Dios es suficiente para cada necesidad y para cada situación. El contentamiento que Dios nos da, dice que algunos no lo valoran o no lo toman en cuenta. Algunos dejan sus cosas por amor a Dios, pero otros dice que les cuesta dejar todas sus cosas o todo lo que ellos tienen. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. Dice que ahí en ese capítulo dice que Dios da instrucciones. Note que él dijo que debían deshacerse. No dijo que debían deshacerse de sus riquezas, sino que debían tener cuidado de no poner su esperanza en ellas y más bien usar sus riquezas para ser de bendición a otros primeramente. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean, ¿qué? Altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales dice son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pablo les dice lo que tienen que hacer con sus riquezas. Deben de tener cuidado de no poner su esperanza, su confianza en las riquezas que dice que son inciertas. Hoy tenemos, mañana quién sabe, ¿verdad? Hoy podemos tener abundancia y mañana viene una devaluación del peso y ya nos quedamos con menos ceros en nuestra cuenta bancaria. El Señor puede hacer todas esas cosas. Por eso les dice que deben de atesorar la riqueza espiritual antes que la riqueza material. No podemos poner nuestra esperanza en las riquezas ni en los bienes que tenemos para hacer, y lo que tenemos lo tenemos que dar para bendecir y ser de bendición a otros. Algunos dejan cosas por amor a Dios y se les pide, como en el libro de los Hechos, dice que vendían sus propiedades, ¿verdad? Y las repartían a todos los hermanos en partes iguales. Y ese era el testimonio que había en la iglesia en ese tiempo. Dice que el que tenía más vendía una parte y lo que recibía, dice que lo daba a sus hermanos que no tenían en partes iguales para que todos tuvieran. Y eso es la riqueza espiritual. Compartir nuestra riqueza, compartir las bendiciones que el Señor nos da con aquellos que menos tienen.
Nosotros, dice, el Señor nos manda a tener relaciones sanas personalmente, pero que nuestras relaciones, dice, no deben controlar nuestra vida. O sea, no debemos dejar de ser, o no debemos dejar que nos influyan en comentarios negativos. Y nuestra vida debe estar controlada por el Señor, el conocerle a Él y hacer su voluntad. Vivir agradecidos con el Señor, agradecidos por lo que Él es, por lo que Él hace. Decirle, Señor, que Él da significado a nuestra vida y vivir entregados a Él. Y el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. Amén. El punto número 3 dice que Dios te hace parte de su familia. Las palabras del Señor cuando dice hermanos, hermanas, madres, hijos, dice que Dios te da mucho más y te hace parte de su familia. Yo en particular tengo un papá, tengo una mamá y 4 hermanos de sangre que conforman mi familia. Pero en Cristo, que nos dijo que nos iba a dar 100 veces más, ahora tenemos padres, madres, hermanos, hermanas. Y si alguno es mayor, tiene hijos también. El Señor nos da o nos hace estar en una familia abundante, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a otro lugar de reunión, encontramos ¿qué? Hermanos en Cristo. Me impacta la forma en la cual Santiago se dirige a sus lectores y en Santiago 1:2 les dice, hermanos míos. En Santiago 1:6 les dice, amados hermanos míos. Amados hermanos, somos hijos del mismo Padre, destinados a estar juntos por toda la eternidad. Y se aprecia el hecho de que Cristo nos adopta y nos da su apellido y nos recibe de su familia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 11, en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto Jesús y los que Él hace santos tienen, ¿qué dice? El mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Esa es una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente. La familia del Señor dice que vamos a vivir juntos por toda la eternidad. Fuimos llamados a vivir eternamente con el Señor Jesucristo, entregados al Señor, agradecidos con el Señor. Pero en este punto de ser parte de su familia, también en la familia del Señor dice que hay conflictos en todas las familias, ¿verdad? Hay un dicho que dice hasta en las mejores familias. Dice que el Señor nos llama a resolver conflictos en la familia del Señor y nos llama a reconciliarnos con los hermanos, a pedir perdón, a otorgar perdón, porque esto ocurre en las buenas familias. Aquellas familias que mantienen su círculo cerrado, ¿verdad? Para que no haya murmuraciones, para que no haya que oye que los chismes me dijeron esto. Las familias de sangre, dice que ellas, las que son buenas familias, se protegen los unos con los otros, ¿verdad? Crean una barrera, crean un círculo para que nadie entre. Igual pasa en la familia del Señor. No debe haber conflictos y debe haber reconciliación con todos aquellos que han sido llamados hijos de Dios. Amén. El punto número 4 dice, con persecuciones, mucho más, 100 veces más, aún con persecuciones. Dios nos enseña a valorar el sufrimiento y Dios nos enseña que no debemos evitar o resentir ante el sufrimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que no debemos hablar o decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué el Señor deja que esto me pase a mí? No debemos tener ese resentimiento en nuestro corazón de pensar que el Señor quiere producirnos un mal, sino que debemos ver el propósito que Dios quiere forjar en nosotros en medio de las dificultades. Jesús prometió a todos sus seguidores bendiciones, aún con persecuciones. Dios quiere que seamos gozosos, diga conmigo gozosos. Dios quiere que seamos pacientes, diga conmigo pacientes. Dios quiere que seamos maduros, diga conmigo maduros.
Y para lograrlo, Él se vale de las pruebas. Vamos a leer Santiago 1, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Podemos ver la relación entre el gozo y las pruebas. Las pruebas nos llevan a tener gozo y a tener satisfacción y a descansar en Dios. Y eso es lo que produce en el que está conectado y sintonizado con el Señor. El que está conectado con el Señor dice que ve las cosas a través del lente de la soberanía de Dios. Dice: en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas producen paciencia y también producen gozo. Y el versículo termina diciendo: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios quiere que seamos gozosos, que seamos pacientes y que seamos maduros. Y para lograrlo se vale de las pruebas que sufrimos cada día en nuestra vida. Sufrimos porque en el mundo abunda el pecado y la maldad, pero Dios usa aún lo malo para sus propósitos. Él usa la maldad, Él usa los problemas para glorificarse en nuestra vida. Y no nos molestemos con Dios cuando pasan cosas malas, sino más bien confiemos en Él en medio de toda dificultad. Aunque parece difícil, ¿verdad? Parece complicado y a veces podemos decir: como tú no estás pasando las pruebas que yo estoy pasando. Pero todos pasamos pruebas, de una o de otra manera. Pero ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Que aprendamos a confiar en Él en medio de las dificultades. Amén. Y damos gracias a Dios porque el Señor obra conforme a su propósito en nuestra vida. Aún en las cosas incómodas o malas que pasan, no nos desanimemos, pero no intentemos justificar nuestro pecado por causa de una situación difícil. Nuestra situación difícil no se justifica para que nos rebelemos contra Dios. Nuestra situación difícil no justifica que debemos darnos libertades para hacer lo que no agrada al Señor. Debemos valorar el sufrimiento por el cual estamos pasando y aceptar que Dios tiene un propósito en medio de las dificultades. Vivir entregados a Dios, vivir agradecidos con Dios, reconciliarnos y resolver las diferencias en nuestra familia, hablando de la familia del Señor, y servir al Señor con mucho gozo. Dios quiere que vivamos gozosos, con paciencia, desarrollando madurez y sirviendo al Dios con mucho gozo. El punto número 5 dice que Dios nos rescata del juicio, del castigo eterno. El Señor Jesús dijo: en el siglo venidero, la vida eterna, hablando del versículo de Lucas 18. Dice que Dios nos rescata del juicio eterno. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. En el pasaje que estamos estudiando, Jesús usó el término vida eterna en un sentido futurista o escatológico. ¿Qué es la escatología? El estudio de lo que viene, de lo que está por venir. Los creyentes dice que han sido librados de la ira de Dios y ya nada puede separarnos del amor de Dios. Y esto quiere decir: nada nos podrá separar del Señor. El Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada puede separarnos de Dios. Ni las pruebas, ni las tribulaciones, ni cualquier cosa. Nada que haya sido creado dice que podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Celebra el hecho de que Dios ha librado tu vida de la condenación. ¿Y cómo has sido librado de la condenación? Porque el Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Debemos vivir entonces sin temor, debemos vivir con seguridad. Le pertenecemos al Señor ahora y para siempre. Hemos sido librados de la condenación. Debemos celebrar en nuestra vida que le servimos al Señor. Y no me estoy refiriendo a solamente estar ocupado en la congregación. No me estoy refiriendo a que el servir a Dios es solamente hacer algo en la congregación, porque estás involucrado en un ministerio. Eso no tiene nada que ver. El servicio a Dios solo tiene sentido si procede de quien le está llegando a conocer mejor, amar más y seguir más efectivamente, y adorar e imitar más a Dios. El servicio a Dios tiene sentido solamente cuando usted cada día llega a conocer más al Señor. Si usted está sirviendo sin un propósito, sin algo fijo, sin una meta en el ministerio, o si está sirviendo en un ministerio solamente nada más por servir, está perdiendo su tiempo. Dice que el servicio a Dios solo tiene sentido si el que está sirviendo entiende el propósito de Dios, que es llegarlo a conocer cada día más. Ahí es que tiene un sentido el servicio. Servir a Dios debe ser más que una actividad o una responsabilidad en la iglesia. Para que nuestro servicio glorifique verdaderamente a Dios, debemos ser personas que viven cerca de Dios, asombradas por su bondad. Una persona que a cada rato dice: Señor, yo te amo. Es un privilegio servirte. Qué bendición, Señor, he recibido de tu parte. Es cuando esa persona ha entendido realmente el servicio a Dios. Jesús murió por ti cuando no lo merecías, cuando eras enemigo suyo. Jesús murió por nosotros porque nos ama y porque quiere perdonarnos nuestros pecados y sus pecados, para que vivamos eternamente con Él. Y por último, ¿cuál es la recompensa del servicio que reciben quienes se comprometen con los propósitos de Dios? Puedo asegurarle una cosa, y ya lo leímos en el pasaje que leímos de Lucas 18. Dice que reciben mucho más de lo que ellos dan. Dios no es deudor de nadie. Dios otorga significado y propósito a nuestra vida, a todos los que necesitan de Él. Dios nos integra a su familia. Dios nos enseña a valorar el sufrimiento y a ver un propósito en las dificultades. Y el Señor nos rescata del juicio y del castigo eterno. ¿Qué recibimos o qué reciben aquellos que han creído en el Señor, que han decidido ser verdaderos discípulos? Dice que reciben mucho más de lo que dan 100 veces más. Debemos vivir enteramente entregados al Señor, vivir agradecidos con Él, apreciar el hecho de que Él nos adoptó y nos hizo parte de su familia, valorar el sufrimiento en esa cruz, valorar el sufrimiento que tenemos por causa del Evangelio y aceptar que Dios tiene un propósito en medio de las dificultades. Y celebrar el hecho que Dios nos ha librado de la condenación y de la muerte.
¿Cuál es la recompensa entonces de aquel o de aquellos que han decidido ser verdaderamente discípulos? Vamos a ir al, al versículo 28 y al 30 de Lucas 18. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuál es la recompensa que tenemos? Segunda de Timoteo 4 dice, Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál es la recompensa? La corona de la justicia, la corona de vida, la vida eterna. ¿Qué recompensa más grande necesitamos? Que cuando el Señor venga en las nubes por su pueblo, nos vayamos con Él. Todos los padecimientos que tenemos en esta tierra, todas las dificultades que vivimos cada día, debemos glorificar al Señor, porque en medio de ellas el Señor nos enseña a vivir con un propósito, y que cada día que vivimos es un día que ganamos, un día más para Él. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra que esta noche, Señor, nos enseña que el propósito, Señor, de nuestra vida es más grande, Señor, de lo que nosotros nos imaginamos. Y la recompensa, Señor, que tenemos en ti es que tenemos la vida eterna. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más podemos pedirte, Señor? Si ya desde el momento en el que tú viniste a nuestro corazón nos has llenado de gozo, de paz, de amor, de bondad. Y aún en medio, Señor, de las pruebas, de las dificultades, aún en medio de la maldad de un mundo pecador, Señor, tú nos enseñas a que nos has librado del juicio eterno. Nos das la promesa de que tú nos has establecido en una familia, Señor, que es en Cristo Jesús. Nos enseña, Señor, que debemos vivir con un propósito y que ese propósito debe ser cada día conocerte más y más a ti y despojarnos, Señor, de la vieja naturaleza que aún venimos arrastrando, y que la nueva naturaleza espiritual, la naturaleza divina que es tuya, Señor, nos llene y nos lleve a comprender, Señor, cuáles son las riquezas espirituales que tenemos en ti, las riquezas a las cuales hemos sido llamados y que muchas veces no vemos porque aún hay cosas en nuestra vida que no nos dejan avanzar al supremo llamamiento, Señor. Pero gracias, Señor, por la vida eterna que nos has regalado. Gracias por la recompensa, Señor, que tú nos das por ser verdaderamente discípulos tuyos. Aquellos que hemos creído en tu nombre, Señor. Esfuérzanos cada día a vivir, Señor, más como tú, a ser más como tú, a caminar más como tú, Señor, para que en aquel día, Señor, cuando tú vengas por tu pueblo, cuando vengas a levantar a tu iglesia, Señor, seamos llevados y vivamos, Señor, eternamente contigo.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.